La Copa de España de Resistencia inauguraba oficialmente el nuevo asfalto de los 4.005 metros del circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, que ha servido para que David Cebrián y Carlos Ezpeleta ostenten ahora el liderato en clase 1 después de ser los más regulares durante todo el fin de semana. En la primera carrera, Arrieta Arruabarrena comenzó desde el principio abriendo distancia en cada vuelta con Pol Roussel y Jordi Oriola, que con la mirada puesta en el primer puesto de la general tuvo que abandonar a los 15 minutos por un pinchazo en la rueda delantera derecha. Sí, bueno, éramos los candidatos a ganar. Estaba en tercera posición, manteniendo un poco el ritmo con tranquilidad, porque sabía que tenía menos hándicap y que al final sería más rápido que los pilotos que subirían después del hándicap. Pero bueno, en la quinta vuelta he sentido que el coche ya no iba igual y llegando a final de recta he pinchado la rueda delantera derecha y bueno, pierdo muchas opciones al título ahora porque es el tercero que hago, pero de aquí a final del campeonato intentaré ganarlas todas o hacer lo mejor posible para ganar. Esta circunstancia hizo que David Cebrián cogiera la tercera posición, seguido muy de cerca por Jaume Font, que fue perdiendo fuelle con el paso de las vueltas. Tras la parada en boxes, Antonio Aristi cogió el relevo de Arruabarrena y Carlos Ezpeleta mejoró los registros de Cebrián, logrando situarse en la segunda posición hasta el final, por delante de Juri Makusin, que fue perdiendo fuelle hasta verse sobrepasado por Iván Benvenuti, que acabó tercero. ¿Una carrera dominada desde el principio? Sí, la verdad que bueno, ha sido una carrera que bueno, nos ha salido bastante bien, ¿no? Hemos dominado bastante bien y bueno, ayer la verdad los dos rodamos muy rápidos, hicimos las dos poles y bueno, ha sido un poco, bueno, llevar un poco el ritmo de carrera y tal y estamos muy contentos con la carrera. ¿Has abierto bien la distancia y después tu compañero ha continuado con el trabajo? Sí, tenemos una pequeña modificación en el coche, hemos tenido muy mala suerte este año, pero bueno, hoy veníamos con ganas, hemos hecho las cosas bastante bien desde ayer por la mañana y por lo tanto, la verdad es que muy contentos. En la segunda manga, los favoritos comenzaron imponiendo su ritmo con Antonio Aristi en cabeza, seguido de Jordi Oriola, Kirill Laikin y Carlos Ezpeleta. Aristi abrió una importante ventaja con Oriola, mientras que el joven piloto catalán se mostraba cauto, sabedor de que tenía muy poco hándicap en la parada obligatoria. Después de pasar por boxes, Jordi Oriola se hizo con la primera plaza, seguido de David Cebrián y Arrieta Arruabarrena, muy perjudicado por el hándicap. Jordi, ¿ha salido todo según lo previsto? Sí, bueno, ya os he contado antes que teníamos poco hándicap y que éramos grandes candidatos a la victoria en esta manga y así ha sido, ¿no? Tampoco Arruabarrena no ha querido tirar al final, desde su muro me decían que aflojara, que tampoco iban a por mí, así que bien, el coche ha ido perfecto, los mecánicos han arreglado el pinchazo rápido y ha ido perfecto, todo rodado. Bueno, un gran fin de semana aquí en Valencia. Sí, muy buen fin de semana, veníamos de un fin de semana no tan bueno en Portimao, con un accidente, pero bueno, hemos sabido coger el ritmo aquí con David, mi compañero, y nada, muy bien, muy contentos. Creo que recuperamos el liderato, así que nada, muy contentos. Ahora en Montmeló, a pesar del hándicap, intentaremos hacer lo mejor posible. Y a luchar también con Jordi, compañero de equipo. Sí, compañero de equipo y gran amigo, como siempre. La verdad es que está muy fuerte este año y ha tenido muy mala suerte hoy en la primera carrera, pero bueno, así son las carreras. Esperemos que todo vaya bien a partir de ahora. Vale, muchas gracias. Suerte. En clase 2, el líder Santi Navarro no tuvo su día y sus más inmediatos perseguidores, Borja García y Pascal Hidalgo, supieron aprovecharlo en la primera manga. Una gran salida de Borja García fue suficiente para que junto con su compañero se alzaran con la primera posición en la primera carrera de clase 2, que tuvo al safety car como protagonista en gran parte de la prueba. García fue abriendo brecha desde el inicio con sus más inmediatos perseguidores Raúl y Rubén Martínez, hasta llegar a los 27 segundos de ventaja, que se quedaron en nada con la salida a pista del safety car, que hizo que se igualaran las fuerzas. Pascal Hidalgo relevó a Borja García y solo le quedó aguantar hasta el final, pues aunque en la última curva se vio adelantado por Rubén Martínez, este estaba descalificado por haber realizado el hándicap fuera de tiempo. Así, finalmente fueron Salvador Tineo y Álvaro Vela y Raúl Martínez quienes acompañaron en el podium a García e Hidalgo, que a la postre serían descalificados por los jueces, siendo los vencedores Salvador Tineo y Álvaro Vela. Laia Sanz fue primera en damas a pesar de ser sancionada por sobrepasar los límites de la pista.
En la segunda carrera, García e Hidalgo fueron sancionados y tuvieron que salir desde la última posición de parrilla. Además, ya en carrera, Borja se vio obligado a abandonar por problemas mecánicos. La carrera se volvió loca con constantes cambios en las posiciones de cabeza. El desconcierto fue aprovechado por el joven Mikel Azcona para ganar la carrera, aunque después fue penalizado con 25 segundos por exceso de velocidad en el pit lane, ocupando finalmente la 11ª posición y resultando ganadores de nuevo Salvador Tineo y Álvaro Vela, y quedando segundo el italiano Vincenzo Greco, que se quedó sin gasolina cuando marchaba líder. La próxima cita del CER será los días 5 y 6 de octubre en el circuito catalán de Montmeló.